¿cuáles fueron los resultados de las pasadas primarias? ¿Qué ocurrió durante el recuento? ¿Y cuán importantes son las estadísticas que se obtuvieron durante el proceso? Pues lo sabrás esta noche en Camino a las Urnas, que comienza ahora. El sufragio universal, o sea, el derecho al voto de la población adulta en un país, es un logro de la democracia, un logro imprescindible en todo sistema político. En los siglos XIX y XX, lo que hoy consideramos un derecho era algo que muy pocos disfrutaban. En Puerto Rico no es hasta el año 1929 que se le otorga el derecho al voto a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. Después, en el 1935, se reconoció el derecho al sufragio universal y a partir de ese entonces, la gran mayoría de las mujeres pudieron votar por primera vez. Curiosamente, hoy día hay más mujeres activas con un 52.8% que varones con un total de 47.2%. De cara a las elecciones generales, 150.224 corresponde a nuevos inscritos. Reactivados 119.236 para un total de electores de 2.858.462. ¿Qué reflejan las estadísticas, aparte de que las mujeres somos la mayoría electoral? Vamos a conversar con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, licenciada Laitza García Vélez. Saludos, señora presidenta. Saludos, Carmen, y a todos los que nos siguen en este proceso de educación. Tengo que reconocer que hemos alcanzado las mujeres porque cuando se presentó el proyecto Derecho al Voto, personas como don José de Diego decía que para qué queríamos las mujeres más derechos de los que ya teníamos. Incluso se cuestionaba que no teníamos ni la capacidad intelectual ni la capacidad moral para aspirar a votar. Bueno, la realidad es que afortunadamente hemos crecido en ese proceso, ha madurado el proceso también. Estamos a 80 años de la celebración de por primera vez en esa elección de 1936, fue el sufragio universal, pudieron votar las mujeres que no sabían leer y escribir, porque en el 32 ya habían votado las que sabían leer y escribir. O sea que para nosotros en este momento es importante destacar que a veces las personas lo dan por dado, que pueden ir a votar y deciden no hacerlo, que esto ha costado luchas y sangre. Mire la oposición, lo que decía la oposición a que se le concediera a la mujer el derecho al voto. Que la mujer no estaba preparada para la vida pública por su debilidad física, que le faltaba capacidad, que la función de la mujer era atender el hogar y la familia y participar en asuntos políticos equivaldría a alejarse de sus hijos y a crear conflictos con el esposo, que la mujer se degradaría envolviéndose en estos asuntos y además que esto es muy mundano, que no era necesario que la mujer fuera electora, ya que muchos problemas se habían resuelto sin necesidad de que la mujer votara. Imagínese usted. No, impresionante cuando habían unas luchas que sabemos que tenían que ver, que empezaron con las luchas obreras de las mujeres de poderse insertar en el proceso laboral, de mejores condiciones de trabajo, de poder hacer esas aportaciones. Tenemos, por ejemplo, Ana Roque de Duprey, que fue una de las mujeres dentro del movimiento del sufragio femenino que ayudó a movilizar y que murió pensando que había votado. Y en esa primera vez que pudo tratar de ir a votar no lo logró porque hubo problemas con la registración y sus amigos. Isabel Andreu de Aguilar también, que tenían unas contestaciones extraordinarias ante las personas que, como de Diego, cuestionaban la capacidad intelectual y moral de una mujer. Eso es así, y pensar que hubo mujeres tan cercanos como 80 años que murieron pensando que habían podido votar y no fue así. La realidad es que en estos momentos nos pone un análisis profundo de pedirle a todas esas mujeres que se introduzcan en el proceso electoral, que busquen cuál es la mejor oferta electoral, pero que no dejen de hacerlo. ¿Alguna vez soñó, y usted es una persona bien joven, que sería presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, que 80 años después sería la primera mujer en presidir esta comisión? La realidad es que no. Pero cuando lo hice, que fue dentro de un proceso por primera vez, no solamente la primera mujer, la primera empleada activa que logra presidir la comisión, que vengo de este mismo proceso, por primera vez que tampoco un partido político le daba el aval a un
presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Por primera vez un gobernador envía el nombramiento a Cámara y Senado y pasó por ese proceso de confirmación. Lo veo de forma positiva. Me dieron la oportunidad de poner mis conocimientos y que me hicieran las preguntas y que quizás otro presidente no había podido pasar por ese sedazo público. Así que lo veo de forma muy positiva, como un simbolismo, y me siento, y la responsabilidad que uno tiene sobre los hombros en el país, porque no solamente representas a las mujeres, sino representas un andamiaje que es la democracia, el organismo electoral, que hay que echarlo hacia adelante en un proceso nuevo, tecnológico, en un reto económico fiscal grande. Así que definitivamente en estos 80 años nosotros tenemos una carga muy grande y la vamos a sacar adelante. Hemos caminado mucho, pero nos queda todavía camino por recorrer, camino por andar. Estás viendo Camino a las Urnas por Sistema TV. Transmite lo bueno. Nosotros tuvimos la gran oportunidad de ver a los funcionarios de colegio trabajando en el escrutinio general. Esto fue en el Centro de Operaciones Electorales. Muchos funcionarios se acercaron y comentaron lo fácil que se le ha hecho el proceso al contar con el escrutinio electrónico. Vamos a conversar con los comisionados electorales del PNP, Jorge Dávila, del Partido Popular, Guillermo San Antonio Hacha, y por supuesto con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero antes, pregunto, ¿qué pasó durante el escrutinio general? Pues se espera que el PNP, Partido Nuevo Progresista, ya esté terminando el escrutinio y esté certificando inmediatamente a los ganadores. Se hicieron primarias, en el caso del PNP, finalizaron el recuento para el distrito representativo 18 y 29 y para la candidatura a alcalde de Aguada. En ninguno hubo cambios. Esta semana termina el escrutinio de Ponce y el PNP ya está en el proceso de emitir certificaciones a los ganadores. ¿Cómo fue el proceso, Dávila? Bueno, pues mira, el proceso corrió de una manera muy ágil. Tú tuviste la oportunidad de conversar con algunos de los funcionarios. Y yo creo que otra vez es prueba fehaciente de que el escrutinio electrónico, la tecnología, ha venido a asistir al ser humano. Jamás va a reemplazar al ser humano. La importancia de los funcionarios el día del evento en los colegios va a seguir ahí. La importancia de los funcionarios cuando hacen el escrutinio general va a continuar de esa misma manera, pero la tecnología ciertamente ha ayudado. ¿De qué se trata un escrutinio general? Básicamente tú haces un cuadre de actas, a menos que haya recuento, y la gente a veces confunde escrutinio con recuento. En los escrutinios generales tú básicamente cuadras las actas. ¿Por qué nosotros pudimos terminar este proceso tan rápido como en 7 días, cuando la ley dispone inclusive que tenemos 30 días? Porque sencillamente el error matemático que se cometía a la hora de cuadrar las actas, funcionarios que no podemos culparlos, porque eran funcionarios que muchas veces estaban hasta 24 horas consecutivas y todavía nosotros exigiéndole que tuvieran la mente clara para adjudicar y contabilizar votos correctamente y cuadrar esas actas. Así que no había esos errores matemáticos, porque la la máquina no si falla. correspondía lo que ustedes contaron con lo que había contado la máquina. Totalmente, totalmente. Nosotros tuvimos 3, como tú mencionaste anteriormente, 3 recuentos en la alcaldía de Aguada, en el distrito representativo 18 y en el 29, y ahí se abrieron los maletines y fue papeleta por papeleta, algo similar, ¿verdad? Es una muestra mucho más amplia de lo que está haciendo el Partido Popular en el caso de las candidaturas de acumulación. Y todo, lo importante es que todos vieron cómo se llevó a cabo el escrutinio, sí se estaban pasando las papeletas por la máquina, pero el funcionario estaba viendo la papeleta, o sea que había como dice por ahí, un double check de los funcionarios que estaban allí haciendo el recuento, ver las papeletas y podían corroborar que lo que estaban pasando por la máquina y lo que adjudicaba la máquina era exactamente lo mismo que ellos estaban viendo con sus ojos. Adicional a eso, Carmen, el comisionado Dávila, en la primaria del Partido Nuevo Progresista, distinto del Partido Popular, que tenía recuento para todos los precintos, también hicieron una auditoría, así Correcto. que tuvieron la oportunidad de verificar. Hicimos una auditoría, en esa auditoría se cuadró la firma de los electores con el número de papeletas que había y escogimos como mínimo un colegio por precinto.
Así que fue una muestra amplia y otra vez aquí estamos escuchando las voces que critican el escrutinio electrónico. Nosotros en la comisión hemos sido defensores del escrutinio electrónico porque lo hemos visto crecer, lo hemos visto desarrollarse. Un sistema que se estaba abogando por él hacía años y que por fin esta comisión lo logró. Pero nosotros vamos a dejar de ser los defensores del escrutinio electrónico. Yo le garantizo al pueblo de Puerto Rico que los defensores del escrutinio van a ser los electores, que quedaron satisfechos, que vieron que era muy fácil interactuar con la máquina y que hoy pueden garantizar que su voto fue contabilizado y adjudicado tal y como él lo emitió. Los funcionarios de colegio que salieron a una hora prudente, los que hacen el escrutinio general que antes estaban un mes. Recuerda que nosotros en el Partido Nuevo Progresista tuvimos primaria en 43 de 78 alcaldías, en 33 de 40 distritos representativos, a la gobernación, a la comisaría residente, en todos los distritos senatoriales, 16 candidatos al Senado por acumulación y 12 a la Cámara por acumulación, y con todos esos aspirantes, con todos esos votos que se emitieron, en 7 días culminamos el proceso. Mi experiencia en operaciones electorales fue extraordinaria. Es una colmena de gente trabajando, y un entusiasmo. Cada vez que contaban eso eran aplausos y era como, están trabajando pero como una fiesta. Bueno, lo que pasa es que allí tienes las personas que han pasado por el proceso electoral, no solamente en muchos de los municipios, sino personas que llevan muchos años participando de un proceso de escrutinio manual que tenía otro tipo de aspectos en términos que llevaba mayor, como dice Jorge, tiempo poder garantizar que esas actas cuadraban, volver a verificar todas las papeletas, pasar por un proceso más arduo, y todo el mundo en la comisión. Esta es la primera vez que tenemos escrutinio general con las máquinas de escrutinio electrónico y estábamos muy satisfechos de ver cómo no se ha variado el resultado, y además que mirando las papeletas maletín a maletín podemos ver que el proceso de educación dio resultado, las personas lo hicieron de la forma correcta. La pregunta que me hacen es si los funcionarios de colegio y los técnicos necesitan más orientación. Definitivamente nosotros hemos dicho desde el domingo 5 de junio que el aspecto número 1 que nosotros tenemos que atender es la educación. Educación al electorado, más adiestramiento a los funcionarios de colegio y sobre todo nosotros poder aclarar todo el andamiaje técnico. ¿Y qué pasó en el Partido Popular Democrático? Pues están en el proceso de emitir certificaciones, posiblemente al final de esta semana o la próxima, y han estado haciendo el recuento para la candidatura a senador y a representante por acumulación a un ritmo bastante acelerado. Podrían estar terminando prácticamente en estos días. Hay la posibilidad de que la solicitud de la representante Luisa Pitigándara, que aspiraba a senadora por acumulación y que fue superada por el senador Cirilo Tirado por un total de 3.500 votos, termine en los tribunales. Y le pregunto sobre el recuento al comisionado San Antonio Hacha. Sí, el recuento, el primero que llevamos a cabo fue el del Distrito 1, ¿verdad? El precinto 1 de San Juan. Ahí hubo una diferencia de 84 votos, recordará el elector, los televidentes, entre el candidato que ganó y la candidata que, ¿verdad?, la segunda. Yaramari Torres. No, este es el de Tata Ortiz, que llegó segunda, y Ricardo Ramos, que ganó. En ese distrito primero fue el primero que comenzó, estuvieron los participantes a las mesas, como en todos los demás recuentos, se fue papeleta por papeleta, se revisaban y luego se pasaban por la máquina y se concluyó a satisfacción de ambos, que ese fue el resultado. Me parece que varió de 84 votos, subió a 85, producto de unas papeletas que siempre llegan adicionales, votos añadidos a mano, los votos ausentes, etcétera. Una vez contabilizado todo, se mantuvo, ¿verdad?, el resultado. Y se ha continuado, ¿verdad?, progresivamente a través de todo Puerto Rico, haciendo el recuento para las candidaturas por acumulación, tanto de Cámara como de Senado. En la Cámara porque Yaramari Torres, que fue la que llegó séptima, pidió el recuento, y en el Senado porque la representante Luisa Pitigándara solicitó recuento para su candidatura. Llevamos sobre 100.000 papeletas vistas, que si se cuentan por ambos lados, son ¿Vista por el lector óptico o vista por ambas, ¿verdad? Ambas, lo que hacen es que los funcionarios están a la mesa y ambos, todos, ¿verdad?, los funcionarios de los candidatos y los institucionales verifican las papeletas
cuando ven alguna marca, que este ha sido realmente el eje de la controversia. Fíjense que el eje de la controversia no ha sido el funcionamiento de la máquina, su precisión, el resultado, sino más bien ha sido qué hacemos con ese número de papeletas ínfimo de electores que, a pesar de la orientación que se da, a pesar de las instrucciones, pues votan alguna marca fuera de ese rectángulo. Esa ha sido realmente la controversia que nosotros, ¿verdad?, tenemos y que los televidentes me imagino que habrán escuchado y habrán visto. Le tengo que interrumpir. Al filo del pasado programa, terminando el pasado programa, de esta serie Camino a las Urnas, pues se conoció la decisión de la honorable jueza Navas, Elin Navas, en el caso de Yaramari Torres versus el caso de representante Nadal. La jueza le dio la razón a usted y a la comisión. Sí, la juez desestimó el reclamo, ¿verdad? Desestimó la demanda. En la demanda se planteaba varias cosas, ¿verdad? Que los manuales que habíamos hecho en la comisión de primarias y la comisión en la comisión de estas elecciones eran ultravires, que violaban la ley, que violaban la Constitución, varios planteamientos específicos. Se ve la vista de injunction, pero... No han anunciado que van a apelar esa decisión, ¿verdad? No se ha anunciado, y yo presumo que por la contundencia, ¿verdad?, de la decisión y de lo que pasó en la vista, no deberían apelar, ¿verdad? Es claro que la juez validó el proceso como se está haciendo. Allí no se presentó prueba. Le pregunto. Ninguna. No se presentó prueba ninguna, Carmen, que pudiera indicar que ha habido un ocultamiento de votos o que ha habido una irregularidad con las marcas o que se le esté negando el derecho a nadie a participar o a votar. Le pregunto a usted y quiero oír también a la presidenta, si el comisionado Dávila también quiere emitir su opinión. Lo que está planteando Héctor Luis Acevedo, que fue comisionado electoral del Partido Popular Democrático y una persona muy conocedora de los procesos, sí, ha hecho unos cuestionamientos, algunos fuertes, y dice que no se le puede tener lealtad a una máquina, sino la lealtad tiene que ser al elector. Y yo estoy de acuerdo, y yo, ¿verdad?, respeto mucho a Héctor Luis Acevedo, y es uno de los colaboradores con los que pues, más yo discuto todos estos temas. Aprecio mucho siempre sus consejos y su orientación. En este caso no estoy de acuerdo con él, ¿verdad? La lealtad nuestra es al elector, y es el elector el que decide cuál es su voluntad, es el elector el que emite el voto, y es el elector el que interactúa con la máquina. Si el elector decide votar de determinada manera y la máquina le alerta y le dice al elector, esa papeleta está en blanco, no reconozco que haya ninguna marca, está en blanco, el elector decide si la quiere arreglar o si no. ¿Por qué tienen que venir unos terceros con una actitud paternalista tratando de arrimar la sardina a su brasa y a decir que la intención del elector realmente es la mía, la que le conviene a mi partido? Yo creo que esos tiempos quedaron superados. Y otra diferencia que tengo con el compañero es que las decisiones que estableció el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 1980, considerando una sola papeleta que era como una sábana llena de cargos y de candidatos y de insignias, unas guías para una interpretación manual que no necesariamente aplican a las papeletas que tenemos hoy día con la interacción del elector con una máquina. Nosotros lo que queremos es que ese elector sea el dueño de su voto, que ese elector cuando se vaya del colegio sepa cómo votó y que ese voto se contó allí, que no depende de la bravura de un funcionario, sabe Dios dónde, a cambiarle la supuesta intención de ese elector. Sí. Y esa es la protección que nosotros queremos darle al voto. Ingeniero Dávila. Si me permite, aquí hay quien se abroga que está defendiendo la intención del elector. Si la intención del elector, quien único la conoce, es el propio elector. Aquí la intención del elector la han interpretado o funcionarios haciendo su trabajo en el colegio, que es a ver quién es el funcionario que más conocimiento de la ley tiene o que más bravo es, o jueces, para tratar de uniformar y adjudicar algo que no era adjudicable. Yo enseñé una papeleta la semana pasada aquí, que se la enseñé a los miembros de la prensa en una conferencia, que cruzaba los dos cuadrantes en el caso de la candidatura a la gobernación del Partido No Progresista, y la contestación que me dieron todos unánimemente es: ese voto no puede ser adjudicado. Esa es la papeleta. ¿Cómo tú adjudicas ese voto? Pues según las reglas de adjudicación manual, donde se intersecan las líneas, que se intersecan un poco hacia el cuadrante de Pedro Pierluisi, ese voto hay que dárselo a Pedro Pierluisi. ¿Quién me convence a mí? Yo no podría decir que es para uno o para otro. Pero ¿quién me convence a mí
que la intención del elector en ese caso fue votar por Pedro Pierluisi. Así que, ¿de qué estamos hablando? En el caso de las máquinas, antes el elector hacía esa marca y echaba su papeleta y estaba a expensas que algún tribunal o algún funcionario adjudicara su intención. Ahora la máquina, por primera vez le dice a ese elector, no reconozco tu voto, lo quieres arreglar, lo quieres cambiar y tienes la oportunidad, así sí se valida la intención del elector y no a la subjetividad de terceros que quieran adjudicarse lo que ellos llaman la sagrada intención del elector. Yo protejo la intención del elector, pero creo que con el escrutinio electrónico verdaderamente estamos protegiendo la integridad del voto de ese elector y la verdadera intención del elector. Escucho a la presidenta sobre el particular. Nosotros no hemos pasado por alto y ni hemos perdido de perspectiva cuál es nuestro norte. Nuestro norte es el elector, es contar los votos como se emitieron, pero aquí hay un nuevo escenario y es que antes no hay un elemento objetivo y la jurisprudencia había creado algunas guías para orientar a esos funcionarios de colegio. Ahora el elemento objetivo es la máquina. ¿Por qué? Porque uniforma la forma en que se vota y no podemos ahora nosotros darle a unos funcionarios de colegio en un ambiente controlado como es el escrutinio electrónico la decisión que emitió ese elector el día de la votación, que era el momento en que podía, cuando salía esa papeleta en blanco, decidir si votar o corregir. Es tratar de eliminar el elemento de subjetividad. Un comentario corto y vamos a la pausa. Sí, es que ahorita decía que habíamos revisado hasta hace unos días los informes que tenía, 100.000 papeletas, es verdad que corresponden a estas por acumulación, serían 200.000, ¿verdad? Y los informes que tengo del director de escrutinio, el comisionado alterno Néstor Colón Berlingeri, tenemos 41 papeletas con marcas para senadores y 44 para representantes diluidos, esas marcas entre 13 en la Cámara y 9 en el Senado. O sea que es una ínfima cantidad de votos que no pueden cambiar resultado alguno, ¿verdad? Muy pocos para cada uno de los candidatos y muy pocos los electores que votaron de ese modo. Quiere decir que mi interés sería que nadie votara fuera del cuadrante, ¿verdad? Acevedo hizo unas expresiones, y no sé si lo cito mal, si no me excusa, como que la máquina le daba la razón, podría darle la razón en elecciones cerradas al perdedor. No, al perdedor, no al ganador. No, y no es correcto, y tampoco es correcto que la máquina cometa errores contando los votos. Los errores los comete el elector cuando vota. Y yo digo errores entre comillas, porque yo no sé si es un error cuando el elector marca de una manera, y si la máquina le advierte al elector que debe corregir esa papeleta, el elector insiste, pues ya después yo no lo puedo catalogar como un error, es una decisión del elector, a quien yo presumo inteligente. Tengo que ir a una pausa para mensajes de esta estación, pero les recuerdo que están viendo Camino a las Urnas, un programa dedicado a orientar al electorado puertorriqueño de cara a las próximas elecciones generales. Regreso en breve. Preste mucha atención porque es sumamente importante que el elector comprenda que tiene que hacer la marca en el recuadro para que el lector óptico de la máquina lea. Hay diferentes formas de votar. Hay un voto íntegro, hay voto mixto, hay el voto por candidatura, hay candidatos independientes y hay el voto nominación directa, conocido como write-in. Me acompaña la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, licenciada, saludos. Saludos. Me acompaña el comisionado electoral del PIB y el comisionado electoral del Partido del Pueblo Trabajador. Bueno, las papeletas todavía, las de este año, no están impresas, ¿verdad? Estamos trabajando sobre los modelos, ya un modelo preaprobado, así que esperamos entonces ahora tener más adelante las papeletas ya para el proceso de educación. El cuadrito no es un capricho. Votar en el recuadro es una obligación, ¿verdad? Cada elector tiene que asegurar votar en el recuadro, si no, no va a leer la marca, la X. Así que es importante que cuando usted esté con las papeletas, busque el cuadrante, el rectángulo, debajo del candidato o al lado del candidato y haga la marca para que cuente su voto. Le decía en serio y en broma al doctor Córdoba que el ejemplo que él dio pues se ha hecho el ejemplo oficial, que es que si la persona puede jugar uno de estos juegos que tienen que hacer una marca y la hace porque sabe que de lo contrario pues estaría botando su dinero y no habría ninguna apuesta, pues puede entender
que hay que votar en el recuadro, ¿verdad? Eso es correcto. Encima de eso, en el proceso electoral de noviembre, las funciones de la máquina de reconocer un voto que tiene cantidades de menos de candidatos que se han seleccionado va a estar activada. Así que una persona que por alguna razón haga alguna marca fuera del recuadro que no implique que cumple con toda la plantilla electoral de la selección que puede hacer, va a estar sobre aviso de que tiene un voto de menos en algún Y el cuadrito, el recuadro, no puede ser más grande. No puede ser más grande. Ya hemos dicho anteriormente que la compañía Dominion Voting System nos ha certificado con sus ingenieros que esto es lo más amplio que puede ser este rectángulo, y no es un capricho de la comisión, es porque ya ellos pasaron una certificación federal de la EAC donde claramente les indica si se cambia ese mecanismo que es para asegurar precisión en esos resultados, tendría que ser recertificado. Esto cuesta alrededor de $1 billón, 1 año y medio expuesto a prueba. Ya han pasado ese sedazo. Así que esto es lo más que lo podemos tener ampliado. Así que las personas deben de tener muy claro, así como lo han hecho ya para las primarias. La intención del elector va a estar recogida siempre y cuando lo hagan dentro del rectángulo blanco, en este caso debajo del número del candidato correspondiente. Para la elección podrán hacerlo debajo de la insignia del partido que prefiera o al lado de su candidato. El voto íntegro no necesita mucha explicación, ¿verdad? Eso está claro. Digamos que el voto íntegro, la persona puede hacer una cruz debajo del candidato a su preferencia en esta papeleta o de la insignia, y eso va a acumular para todos los demás que están abajo, en este caso de papeleta municipal. Así que con esto la intención del elector estaría validado boca abajo para garantizar la secretividad del voto. Si está de frente no le pasa esto. Y la máquina va a leer el voto íntegro, que es una marca debajo del partido de su preferencia. Está entonces la alternativa de votar por candidatos en vez de por la insignia. Así que digamos que este no es el mejor ejemplo por ser una papeleta municipal, pero podría votar entonces por candidatos asambleístas y podría ser una numeración directa. Y entonces ahí no estarían marcando, en el caso de una papeleta estatal, digamos de legislatura estatal, no estaría votando por la parte de arriba ninguno, sería por los candidatos. Así que ahí también estaría depositada. Hace la prueba, esto es una prueba para que ustedes vean. Yo quisiera que los comisionados, Córdoba y Roberto, orientaran a la gente sobre si la máquina va a leer el voto, vamos a decir, por candidatura, o va a leer el voto mixto o no. Sí, la máquina lee ambos ejemplos. Así nosotros estuvimos en unas pruebas hace mucho tiempo con personal de cada partido. Tuvimos representación de 5 personas por partido y los cuestionamientos que hubo en aquel momento se atendieron inmediatamente. Así que el ciudadano tiene que estar contento y seguro de que su voto va a contar bien. Lo importante es, de nuevo, que vote dentro de ese rectángulo pequeño para que cuente su voto, pero incluso cuenta esta nominación directa. Así que es bien importante que el ciudadano sepa que va a contar como siempre ha contado sus votos. Y aún si se saliera un poco la marca del recuadro, va a contarle también. Lo que pasa es que no puede ser en cualquier lado, ¿verdad? Lo importante, Carmen, es que en ese caso se asegure de que, por ejemplo, si va a votar por un legislador municipal, si va a votar por el segundo que aparece en esta lista, que la marca que sale fuera del recuadro no entre en un cuadro superior o inferior, porque entonces puede haber una lectura ambigua. Si la marca es muy pequeña, probablemente la máquina va a identificar que ahí hay algo y como que no es muy certero y le va a dar una indicación. Pero si cruza bastante el recuadro, es posible que los tome los dos. Un funcionario me comentó, me llamó al programa de radio que tengo en Noti1 y me dice, lo que pasa es que la gente no lee y quiere que otro lea por ellos. Bueno, eso es un problema que la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? No puede obligar a nadie a que lea, ¿verdad? Pero algún comentario al respecto. Bueno, los funcionarios están ahí para atender en la medida de lo posible las interrogantes que pueden tener esos electores. Así que si el elector no tiene la capacidad de leer porque no sabe, y eso podría ser una... No quería leer. O no quería decía, leer. Ayúdame tú. Pues, ¿por cuántos puedo votar? Bueno, pero estoy segura que el funcionario le va a decir, miren, esta papeleta amarilla usted puede votar por tantos
tantos candidatos, de esta manera o de otra, y lo va a poder orientar definitivamente para garantizar esa secretividad del elector y la independencia de criterio. Las instrucciones están acá. O sea que definitivamente la vagancia que pueda tener un elector en una u otra parte, la comisión no lo va a poder suplir en la medida que no pida que se le asista. Pero sobre todo, las máquinas de escrutinio electrónico, cuando pasaron la prueba de aceptación de fábrica en diciembre, cuenta papeleta, votos con papeletas con votos íntegros, papeletas con votos mixtos y papeletas de candidatura. Lo que quiere decir que la gente no tenga que tener preocupación de que el voto de 3 marcas, por ejemplo, no se vaya a contar. Se va a contar, la máquina tiene la capacidad de contarlo siempre y cuando lo haga dentro del rectángulo correspondiente. Yo le garantizo que partidos como el Partido del Pueblo Trabajador y el PIB se van a encargar de que haya ese tipo de votación. Sí, dicho sea de paso, en el caso de mi partido en específico, en la papeleta legislativa ya hay una propaganda impresa de nuestros candidatos a la legislatura y explica cómo se vota así. Pero algo importante, la Comisión Estatal de Elecciones va a llevar a cabo una campaña de orientación en todos los medios y va a ser una campaña sencilla. La presidenta está en lo correcto que el elector tiene esa responsabilidad de leer las reglas de juego. Porque si no, uno quiere que no ocurra, pero pasó en las primarias. Si interviene algún tipo de funcionario de colegio, pues uno nunca sabe con qué intereses interviene. Así que es bien importante esa independencia del elector. Su punto de vista. Un comentario adicional con relación a la última papeleta que echó la Presidenta por la... que la leyó, por ¿no? la máquina. La leyó. La leyó y como tenía una nominación directa, la echó en un... Eso nosotros no lo podemos ver. Pero la echa en otra... La echa en otro compartimiento para que luego en la comisión se pueda adjudicar el voto a la persona. Se sabe que votó por una nominación directa, lo que hay que ver es cuál es el nombre que escribió ahí, porque la máquina no tiene esa capacidad. Ella hizo 3 marcas en esta papeleta donde hay, creo, si no conté mal, 11 candidatos posibles. Y la máquina la aceptó, porque estas máquinas están programadas para las primarias. Y en las primarias los votos de menos no estaban, la máquina no alertaba al elector. En la elección, si usted hace una cosa como esta que ella acaba de hacer, la máquina le va a devolver la papeleta. Es importante que cuando el elector está frente a la máquina, espere hasta que en la pantalla le diga que la papeleta ha sido aceptada. Sin sacarla, espere a que diga que ha sido aceptada o que la oiga que cayó en alguno de los compartimientos para que sepa que terminó el proceso. Por pura curiosidad, ¿cómo lee el voto write-in, que es un nombre, que no es una marca? Pues lo que lee la máquina en ese momento es la marca que ha hecho dentro del rectángulo correspondiente. Como la máquina tiene la posibilidad de leer la papeleta por adelante y por atrás, cuando la tenemos en el escrutinio general es una de las cosas que se observa y se levanta el dato de a quién es que se le adjudicó ese voto, cuál fue el nombre que le escribió. O sea que esa noche sabemos, en las primarias pasó, cuántos nominación directa teníamos, ahora en el escrutinio es que pudimos adjudicar los nombres. Ok, pero eso lo lee una persona, no lo lee la máquina. Lo lee una persona, pero la máquina tanto los separa. Los separa. Por eso se segrega. Aunque fue derrotada, el representante popular Connie Varela presentó una medida para que ordenara la Comisión Estatal de Elecciones a ustedes y a los otros comisionados, San Antonio Hacha y Dávila, que no le hagan una campaña para decirle a los electores en qué escuela le corresponde votar. Fue la medida derrotada, pero él no descartó volverlo a radicar. Bueno, todo lo que sea a 4 meses de las elecciones, la comisión tiene que estar concentrada en educar. Hemos dicho que desde las lecciones aprendidas desde el 5 de junio tenemos que continuar educando al elector. Y eso incluye no solamente las formas de votar, la interacción con la máquina, es donde tiene que acudir ese elector a votar. Así que nosotros le pedimos a la Asamblea Legislativa con la petición presupuestaria, y allí se dividió cada una de las partidas que nos dio a nosotros la oportunidad de hacer un andamiaje correcto, amplio, para llegar a todos los electores. Imagínese usted, Roberto, yo vi personas que andaban, que cargaban con el suplemento que apareció, lo mismo al vocero que el Nuevo Día, para buscarse el día de las primarias. Yo vi electores con... Sí, y es bien importante que los electores sepan dónde le toca votar. Eso es parte, ¿verdad?, de la responsabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones. Y no solo eso, sino que me parece que ese proyecto era muy general, porque se está pidiendo, como mencionaba la Presidenta, una campaña de orientación continua. Y eso tiene que continuar en los próximos 4 meses y medio. Y entonces,
Hay lugares donde la propaganda puede ser gratuita porque invita a una entrevista, pero hay lugares donde lamentablemente hay que poner unos anuncios, sobre todo prensa escrita. Siendo tan voluminoso porque resultó ser que ese suplemento era más grande que el periódico completo que estaban ese día repartiendo. ¿Es un gasto innecesario o es algo que el elector necesita? Eso es parte fundamental del proceso democrático. La gente, si no sabe dónde va a ir a votar, no puede ir a votar. Así que el proceso democrático requiere que la gente esté bien orientada, que esté bien educada. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en este tipo de programa. Y te agradecemos también que muchas veces nos invitas al programa de radio en la mañana para servir como espacio de educación para que el público sepa perfectamente bien cómo es que debe de votar y dónde tiene que ir a votar. El tema de los próximos comicios electorales es un tema de gran importancia. Las cosas que tienen que ver con la comisión son noticias de primera plana y la información nunca es suficiente. Es como la educación, son procesos que no terminan. Voy a la pausa y regreso en breve. Están viendo Camino a las Urnas por Sistema TV. Transmite lo bueno. Ha sido una semana de muchas noticias relacionadas con temas electorales. De hecho, el Partido Nuevo Progresista presentó tanto en Cámara como en Senado un proyecto de ley para una consulta de estatus que se celebraría el día de las elecciones. Claro, esto es para el 8 de noviembre y que incluiría el planteamiento de estadidad o independencia. Pero la pregunta de rigor es, ¿estamos a tiempo en estos momentos para otra consulta, la que sea, para hacerla el mismo día de las elecciones? Y comienzo con la presidenta. Bueno, la realidad es que nosotros hemos dicho que en términos de la utilización de la máquina, si requiere una nueva programación, una nueva papeleta, como mínimo necesitaría la compañía 4 meses y nosotros para poder atemperar esa programación y hacer las pruebas pertinentes. Así que también está el concepto económico, que siempre dijimos que cuando hicimos el contrato, lo que se incluyeran las elecciones generales y las primarias, o sea que habría que ver si había alguna diferencia, pero en términos de tiempo me parece que estamos muy cercanos al evento de las elecciones generales y tendríamos que ver cuál es la viabilidad de poder utilizar la máquina. En el Senado la medida fue derrotada, aunque en la Cámara ya tienen un voto de un popular, que es del representante José Báez. Pero la pregunta es, Roberto, la preocupación de la gente es lo económico y una de las cosas que ven bien de hacerlo todo junto es que no haya que hacer otro gasto más en un país que está que no tiene liquidez y tampoco tiene crédito. Sí, lo cierto es que en términos de la Comisión Estatal de Elecciones, como mencionaba la presidenta, es un poco complicado. Sí, en las elecciones pasadas hubo una consulta de estatus el mismo día, pero la decisión fue mucho más temprana. Obviamente el partido que yo represento pues crea una asamblea de estatus y entiende que debe ser lo antes posible, pero la realidad política es que estamos a días de culminar el proceso en la legislatura y todo tiende a indicar de que no va a ser aprobado lamentablemente ningún proyecto para determinar la libre determinación de los puertorriqueños. Doctor Córdoba, ¿usted cómo lo mira? Bueno, el Partido del Pueblo Trabajador, como tú sabes, no tiene casamiento con ninguna fórmula de estatus particular, pero sí entiende que hay una necesidad imperiosa en el país de resolver la situación colonial, como ha quedado claramente manifiesta. Sin embargo, nosotros pensamos que estos procesos tienen que ser procesos que se den con mucha más seriedad. O sea, a nosotros, por ejemplo, nos perturba que siempre previo al proceso electoral se revuelca el asunto del estatus para que los partidos que están alineados con líneas de estatus agarren su gente, gente que está muy decepcionada con la forma en que los partidos han estado gobernando el país, y entonces pasan las elecciones y se acabó el asunto del estatus hasta un año antes de las próximas elecciones. Pero añado que en este momento en particular, esa revuelta pues ha estado pues acompañada por unos acontecimientos como el caso del pueblo de Sánchez Valle, el caso de la quiebra criolla, el caso de la Junta Fiscal Federal y ahora la declaración de la Organización de Naciones Unidas. O sea que no creo que sean tanto en esta ocasión los partidos
digo, cada cual arrima su sarina a la brasa, pero que hay un movimiento internacional en favor de la descolonización de Puerto Rico. Eso es correcto. Y todas estas cosas que han ocurrido recientemente en el país, lo que demuestran es que hay que pasar por un proceso serio de descolonización del país. O sea, eso no hay duda al respecto. Hay que estar completamente enajenado de la realidad, a pensar que podemos seguir como business as usual. O sea, las cosas han cambiado, pero este proceso no se puede dar atropelladamente. Estamos a escasamente 5 meses de las elecciones y tratar de atosigar un proyecto previo durante el proceso electoral de noviembre me parece que es atropellado. Pero vamos ahora a después de noviembre. El Partido Popular, por su parte, ha dicho que haría un plebiscito después de noviembre si ganan las elecciones. ¿Estabilidad, sí o no? Bueno, mira, el asunto del estatus es un asunto que hay que resolver. Es el asunto más apremiante que tenemos aquí nosotros en Puerto Rico. Todos los problemas que quedan los puertorriqueños, de alguna forma u otra, están amarrados a la situación ¿verdad?, colonial bajo la que vivimos y el estatus. Sencillamente, el ELA ya no da para más. Y ¿por qué la prisa? Y no es una prisa. Aquí hubo un resultado de un plebiscito en el 2012, hubo un compromiso del gobernador Alejandro García Padilla de atender el problema de estatus en este cuatrenio y se le está acabando el tiempo. Ahora, los últimos acontecimientos, el caso que tú mencionas de Sánchez, el mensaje que viene con lo de la Junta Fiscal, el mensaje del presidente de los Estados Unidos, de Casablanca, del Congreso, de todos lados, se ha enviado un mensaje claro. Aquí manda el Congreso de los Estados Unidos y la realidad es que nosotros como puertorriqueños tenemos que atender el asunto. ¿Y por qué no atenderlo ahora? Claro está, habrá que ver cómo lo podemos manejar en la Comisión Estatal de Elecciones, pero es que ya hubo un plebiscito, no se ha respetado la voluntad del pueblo y quedó claro y ha quedado manifiesto en todas las señales que hemos recibido que aquí Puerto Rico tiene solamente dos opciones. Plebiscitos hemos tenido mucho. Lo que he escuchado es que hay que hacer un plebiscito con el aval del Congreso, que claro, es quien manda. Claro. Y hacia eso debemos ir encaminados. Y las propuestas del Partido No Progresista van encaminadas hacia eso, hacia atender el asunto no solamente en Puerto Rico, sino a nivel del Congreso y de Casablanca. Pero hay una realidad, Carmen. Nosotros no podemos seguir permitiendo que los hijos de esta tierra se vayan de Puerto Rico y van a buscar mejores condiciones de vida a uno de los 50 estados. ¿Por qué no hacerlo aquí en su patria? No hay patria si no hay gente. Se nos está vaciando, Puerto Rico se nos está vaciando. Y si se va la gente, lo que hace la patria es la gente en la que vivimos en ese pedazo de tierra, pues si no pudiera ser un pedazo de tierra de 100 por 35 en cualquier punto de la tierra. Lo que hace esta patria es la gente. Y si no hay gente, no hay patria. Y se nos están yendo y sí hay que atender el asunto. Hablábamos el otro día de la participación electoral. Claro que incide en la participación electoral la emigración masiva que ha habido de puertorriqueños. Y tenemos dos opciones. O nos cruzamos de brazos y no hacemos nada y seguimos perdiendo ese talento productivo que se está yendo, o hacemos algo por resolver el problema del Estado. ¿Escuchó al comisionado San Antonio? Sí, yo creo que pues, ¿verdad?, los problemas apremiantes que Puerto Rico tiene que resolver son unos problemas, ¿verdad?, económicos profundos, fiscales, estructurales. Y me parece que... Muchos asociados a la falta de poderes y al estatus. Y me parece que por eso tiene que tener un gobierno, ¿verdad?, que atienda de forma seria, responsable. Eso que más aqueja al puertorriqueño, si tú tienes a 20 personas en la plaza pública de Juncos, por decir un municipio, y les preguntas sobre los problemas que lo aquejan, estoy seguro que no necesariamente tienen que ver con la centenaria discusión del estatus, y con eso no lo minimizo. Creo que hay que, ¿verdad?, atender los asuntos estructurales, económicos de Puerto Rico, de gobierno, ¿verdad?, de gobernanza, de viabilidad, para que no continúe sufriendo, y creo que por eso la propuesta que hace, ¿verdad?, el doctor Bernier, que un poco, ¿verdad?, no es una propuesta suya, sino que acoge el planteamiento del comisionado reciente Pedro Pierluisi, y lo había hecho desde que en Caguas había asumido la presidencia del Partido Popular, ¿no? Había dicho que apoyaba ese proyecto del comisionado Pierluisi para hacer una consulta de estadidad sí o no, y de ahí partir, y de ahí solucionar un poco, ¿verdad?, la discusión que nosotros tenemos. Así que el planteamiento sería: vamos a hacer, ¿verdad?, legislar desde ahora para que se pueda hacer esa consulta, estadidad sí o no, en enero próximo, que el país pueda
expresarse, ¿verdad? Bueno. Y Tengo podamos que discutir reaccionar. las propuestas de Tengo cara que a reaccionar. estas elecciones de Ok. noviembre. Porque nunca Pedro Pierluisi hizo esa propuesta. La propuesta de Pedro Pierluisi es que como seguimiento a lo que ya el pueblo escogió dentro de las opciones descolonizadoras, que eran la independencia o la libre asociación, que es una modalidad de independencia o la estadidad, escogieron la estadidad y que lo que correspondía era admisión de Puerto Rico como Estado, sí o no. Esa es Tengo la que hacer propuesta de una Pedro pequeña Pierluisi. pausa. Mi planteamiento es bien sencillo. Si cada uno de nosotros pudiéramos, defendiendo lo suyo, su idea, entender la importancia de lo nuestro, del país, estaríamos mejor. Voy a una pausa, regreso con más de Camino a las Urnas. Este es Camino a las Urnas. El tema de la aprobación de un anuncio cuando hay una veda electoral que requiere prácticamente de los 4 integrantes de la Junta que evalúa estos anuncios, uno por partido más un juez que la preside. Es un tema importante, dado ¿verdad? El alto costo de los anuncios y de los anuncios públicos y de la necesidad de su evaluación. Este tema me lo trajo el doctor Córdoba. ¿Y cuál es su preocupación, doctor? Bueno, la preocupación mía es que la percepción que yo tengo es que el gobierno ni los municipios debieran estarse anunciando, excepto en aquellos casos donde hay un interés público apremiante, que es lo que establece la ley electoral. Nosotros en este proceso electoral, desde diciembre hasta ahora, hemos estado evaluando en la Junta de Anuncios casi 11,000 anuncios que se han puesto en un momento donde supuestamente hay veda electoral. Yo pienso que la veda de anuncios debe ser una veda permanente, que se acentúe en el tiempo electoral o que se fiscalice con mayor cuidado. La cantidad de anuncios produce un montón de gastos en una situación fiscal difícil que no debieran ser, y encima le añade un costo adicional a la comisión porque hay la inversión que se hace para... Pero hay cosas que son importantes anunciar. Bueno, claro, o sea, el SICA, si tienen tenemos un que hacer programa anuncio de del SICA, vacunación, tienen un problema de SICA. Los servicios que ofrece una definitivamente. agencia, un municipio, es importante que la ciudadanía conozca, ¿verdad?, cuáles son servicios, dónde acudir para solicitarlo. Pero mira, esto es bien sencillo. Cualquier funcionario público, sea a nivel de municipio o a nivel de agencia central, tiene la responsabilidad de justificar el gasto público, no, sea en año de elecciones o no sea en año de elecciones. La diferencia en el año electoral, que es lo que se conoce como la veda electoral, es que hay una junta de anuncios para estar seguro que como parte de ese anuncio no se promueve, por ejemplo, la cara del funcionario, El color del partido. el color al que del pertenece. partido, pero la responsabilidad inequívoca de un funcionario, sea otra vez alcalde o sea jefe de agencia, de velar por el buen gasto de los fondos públicos, es una responsabilidad que viene ya de por sí con Pero la posición nosotros tenemos que ocupa. velar los funcionarios, porque bueno, si todos claro, fueran claro. buenos no habría ningún problema. Claro, bueno, pero para eso existe la oficina de ética, para Claro. eso existe el Contralor. Cuando vamos a la oficina de ética, cuando vamos al Contralor, Puerto muchas Rico. veces es un poco Y para tarde. eso, en última instancia, existen las urnas. Sí, Carmen, pero en el Roberto, caso de la Junta de Anuncios, Iván, apunte. a mí me parece que ha sido positivo el que en este año, con representación de todos los partidos políticos, se haya atendido la Junta de Anuncios. El Partido Independentista Puertorriqueño, desde la época de Fernando Martín como senador, ha propuesto insistentemente que sea a los 4 años. Y es para eliminar la ventajería política. Lo que ocurre, ¿verdad?, el mismo año de las elecciones, también ocurre en los 3 años previos. Y también para economizar. Y lamentablemente, pues, ha dormido el sueño de los justos ese tipo de proyectos. La verdad pero- que hay cosas que no hay que anunciarlas, que yo digo, y este anuncio, pero bueno, esa es una opinión muy particular. Y en ocasiones, sobre todo los alcaldes, abusan de ser incumbente alcalde y toman ventajería política contra los otros partidos. Pero, que por en ejemplo, ese yo sé momento no cuándo son tienen. las fiestas patronales de mi pueblo, yo sé la fecha, yo nací, no necesito ver un anuncio, porque yo sé la fecha. Sí, sí. Pero Presidenta. ahí también se dispara el número
quizás que nosotros vemos cuantitativamente, porque a veces las agencias y los municipios hemos visto que son muy meticulosos en que van a someter. Vemos que, por ejemplo, en una agencia pues podemos tener una solicitud para el papel, una solicitud para la tarjeta de presentación. Así que hay solicitudes que son de mayor envergadura, como son las subastas, que hay que publicarlas por ley en los periódicos. Así que definitivamente la comisión sí se ha visto en medio de un proceso donde con poco dinero hemos hecho más, pero nosotros hemos hablado de este tema y es uno de los puntos que nosotros vamos a recomendar que se automatice. Nosotros tenemos que automatizar este proceso. Y hay una realidad, y es que en los tiempos que vivimos de las redes sociales, pues ahora no solamente es el periódico, no es la revista, no es el anuncio de radio y televisión, son las redes sociales, que también nosotros tenemos que fiscalizar las redes sociales, así que se ha multiplicado. O sea, yo no me imagino... Las páginas de internet yo no me también. imagino, Roberto, con todo respeto, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque es una cantidad enorme que llega vivir esto por 4 años. O sea, porque hay quejas porque es que se atapona. Pero lo Esa es la cierto realidad. es que te economizas mucho dinero. Bueno, de lo fondos cierto es que hay públicos. que tener las prioridades claras y ser prudente en el gasto. Son los Claro. dineros del pueblo. ¿Las papeletas ya vienen? ¿Las papeletas que se van a utilizar ahora de cara a las elecciones? Bueno, nosotros estamos trabajando en un modelo que ya habíamos previsto antes de las primarias para ir trabajando sobre el proceso. Le vamos a dar una mirada final para la aprobación y estamos trabajando intensamente, a pesar de que estábamos en el escrutinio general también con el requerimiento de propuestas que los técnicos nos están asistiendo, trabajando con la Oficina de Gerencia y Presupuesto para el asunto de los fondos y poder en las próximas semanas poder abrir la licitación y asegurarnos que las papeletas se puedan imprimir localmente. Hay una pregunta que le había hecho a San Antonio, me contesta porque yo también escuchara a Córdoba sobre el particular. ¿Usted estima que el caso, o anticipa que el caso de la representante Gándara, aspirante a senadora, llegue al tribunal? Bueno, no, yo no anticipo que llegue al tribunal, ¿verdad? Yo recibí una carta de su abogado objetando, ¿verdad?, la forma que se estaba haciendo el recuento. Ellos básicamente lo que plantean es que el recuento debe hacerse manual exclusivamente y ya. Nosotros lo que estamos haciendo es un recuento manual en términos de tener a las personas, los funcionarios en la mesa, verificando las papeletas, tomando nota, ¿verdad?, de cualquier contingencia que vean, y luego las pasan por una máquina que es distinta a la de la noche. Y eso pues valida, ¿no?, un poco qué pasó entonces, qué pasó ahora, con las anotaciones que ellos están haciendo, que después lo cotejan con el colegio cuando imprime la máquina. O sea que hay unos cotejos múltiples en este sistema que yo creo que lo que da son garantías. Yo no anticipo, ¿verdad?, a raíz del resultado que tuvo Yanamari Torres en el tribunal, que Claro. fue que verdad que fue desestimada su demanda, no anticipo que haya un resultado diferente, así que pienso que no, y yo creo que el país debe tener la tranquilidad de que lo que se está haciendo, Carmen, es verificando las papeletas, mirándolas, los funcionarios de las personas que perdieron están en las mesas, toman notas, si hubiera marcas fuera de los cuadrantes, se aseguran de que cuadre luego con lo que imprime la Me máquina. queda muy poco tiempo, pero Así yo- que tranquilidad, que yo creo que el sistema se ha validado y lo vamos a continuar haciendo en conversación con los comisionados hoy. Pero quería- Posterior al cierre, vamos a continuar mirando para que ellos también, que no participaron en el proceso de primaria, tengan la tranquilidad de ver qué es lo que sobre sucedió. el y planteamiento cómo. del licenciado Héctor Luis Acevedo, doctor Córdoba, de que la lealtad no puede ser a la máquina, sino al elector. Bueno, yo no tengo muchas diferencias con lo que planteó el comisionado Dávila en la sección anterior, pero sí creo que es importante que, siendo este el primer año donde se utilizan las máquinas de escrutinio electrónico, se pase por un proceso de auditoría bastante extenso que valide el resultado de las máquinas. Y me parecía que el proceso de recuento que se iba a dar en el Partido Popular, que era un proceso que iba a lo largo de todos los precintos, era un buen ejercicio, que ese conteo se hiciera no con las máquinas como se hizo, sino que se hiciera a mano para despejar todas las dudas posibles. En la última reunión de comisión que tuvimos en el día de ayer, yo invité tanto a Córdoba como al comisionado Roberto Iván a yo poder compartir los hallazgos de la auditoría que nosotros hicimos, que fue una auditoría profunda, que fue desde el cuadre de lista contra el número de papeletas echadas en la máquina, cómo adjudicó la máquina y cómo se convalidó Muy bien. al verla manualmente. Muy interesante y muy bien de su parte. Yo no tengo tiempo para más. Gracias por la sintonía. Recuerde que tiene una cita con nosotros. Y recuerde que no hay nada más poderoso que un elector bien informado.
Hasta la semana próxima y muy buenas noches.